Historia del crimen en 7 Días Radio. ...1981... una mujer casi adolescente de 1,52 metros es detenida por las autoridades policiales de la época como sospechosa de conformar un grupo que mató al menos 4 personas en una noche. Estando en la cárcel, un policía le dispara hasta darle muerte. Esto es apenas unas pinceladas del caso que vamos a analizar esta mañana en Historias del Crimen, el caso de Viviana Gallardo. Procedo a presentar a mis distinguidos invitados de esta mañana, don Edgar Fonseca, periodista de muchos años de estar en este precioso oficio. Durante mucho tiempo elaboró en el diario La Nación como reportero primero, luego en puestos de jefatura. También fue director del periódico Al Día. También trabajó como profesor universitario en algunas universidades públicas y privadas de este país, y ya ha estado con nosotros precisamente en esta sección de Historias del Crimen, don Edgar Fonseca. ¿Qué tal? ¿Cómo está, don Edgar? Muy buenos días, Rodolfo. Muy buenos días a la audiencia de Teletica Radio, de 7 días en Teletica Radio, con un tema que usted acaba de plantear, de mucha relevancia e importancia en la perspectiva histórica del país, de la perspectiva criminal, penal, política, que se vivió en aquel momento y que aún sigue latente 38 años después. Y mi otro invitado, que también ha estado con nosotros en algunas otras oportunidades acá, es sin duda un estudioso en el tema de la seguridad. Es analista, pero también laboró durante mucho tiempo en el Ministerio de Seguridad Pública, asesorando a ese ministerio. Don Paul Chávez, que también ha escrito varios libros acerca del tema de seguridad y es un estudioso también del tema del terrorismo. Don Paul Chávez, ¿qué tal? Muy buenos días y muchas gracias por aceptar la invitación para estar unos minutos aquí en 7 Días Radio. Buenos días y muchas gracias por la invitación. Bien, señores, comencemos. Como yo decía al inicio, hay gente tal vez mayor de 40 años que dice, sí, me acuerdo. Y hay gente muy joven, 20 años, que ni siquiera sabe que ocurrió el caso que vamos a analizar a partir de este momento. Entonces les ruego primero que tal vez si damos un contexto de ese 1981 o ese inicio de los 80 para empezar a comprender cómo estaban las cosas en el país antes de hablar del caso puntual. Tal vez, don Edgar, usted nos ayuda a comprenderlo. Un contexto, Rodolfo, muy complejo, muy convulso, muy tenso. Recién acababa de pasar la llegada al poder de los comandantes sandinistas en Nicaragua en 1979. El país envuelto en las llamas de Centroamérica, y en esas llamas algunas de las brasas querían involucrar a Costa Rica, meter a Costa Rica, y yo creo que este caso, esta situación que se vivió dramático por lo demás con el caso de esta joven Viviana Gallardo, fue parte de aquellos acontecimientos colaterales que el país enfrentó en un ambiente de bastante convulsión, que se lo digo a usted y a las presentes generaciones. Ojalá que el país no vuelva a experimentar momentos de tensión y de confusión, de ambiente tan tenso como el que se vivió en aquellos momentos. O sea, estaba la Guerra Fría en lo más y mejor, por decirlo de alguna manera, en distintos puntos del mundo. Centroamérica no era la excepción. El vecino país del norte tenía una situación realmente compleja. Ese es el contexto que usted nos está dando acá. Precisamente en ese contexto es que en marzo de 1981 el país de pronto se ve estremecido por al menos 2 actos terroristas totalmente inusuales en la capital.
un ataque a un vehículo que transportaba marines estadounidenses y un golpe contra el consulado de Honduras en la capital. Eso fue el 17 de marzo de 1981. Bombas propiamente. Sí, fueron explosivos y generaron heridos, generaron víctimas, y lo que generaron fue una profunda preocupación porque el país y las autoridades fueron sorprendidas por estas acciones totalmente inusuales. Don Paul, definitivamente, como lo dice don Edgar, la Costa Rica, la de ahora no está acostumbrada jamás a eso, pero la de los inicios de los 80 mucho menos, me imagino, que ver de repente que hay dos hechos de este tipo en esa coyuntura. Así es, y complementando lo que decía Edgar, hay que señalar lo siguiente, para darle un contexto a lo que sucedió. No sé si ustedes sabían que recientemente se pensionó don Alan Solano, el director de la Policía Antidrogas. Yo tuve la oportunidad de trabajar con él y él precisamente fue uno de los investigadores tanto de casos sonados como la penca, el caso de la familia y otros hechos de similar naturaleza. Bueno, yo tuve la oportunidad de conversar en algún momento de mi vida con él y con don Gerardo Láscares, también pensionado. Es decir, hay una generación del OIJ que investigó estos casos y que tuve alguna relación con ellos. Y bueno, cuando estos hechos se dieron, el OIJ, que era la Policía Judicial en Costa Rica, no tenía ni siquiera una unidad de trabajo para atender estos casos. Es decir, el OIJ tuvo que armar una unidad que se llamó de Asuntos Especiales para atender este grupo terrorista, el fenómeno del terrorismo, en el cual el país no tenía ningún tipo de experiencia. Se acudió al gobierno de Estados Unidos para lograr cooperación. Y bueno, ese es el contexto de la época. Es decir, un país que no estaba preparado ni había anticipado hechos de esta naturaleza. Y como decía Edgar, la Guerra Fría en lo más y mejor. Es decir, la Unión Soviética y los Estados Unidos en una guerra geopolítica en todo el mundo, y es aquí donde nace justamente este grupo que se llamó La Familia. Hay que recordar que el grupo al que pertenecía Viviana Gallardo, en primer lugar, nunca se autodenominó así. Es decir, esto fue un argot policial con el cual se le calificó al grupo, pero no es que ellos se decían somos la familia, no es como los otros grupos terroristas que dicen que nosotros nos llamamos de esta manera, no, fue una calificación que le dio a la policía para hacer la investigación. Y también hay que destacar que nunca fue un grupo grande, es decir, los datos que se arrojan del caso dicen que no pasaron de 20 personas, y es el único grupo terrorista. Es decir, los jóvenes que escuchan este programa, que no han escuchado esta historia, deben de saber que Costa Rica vivió una época de terrorismo con el caso de La Familia, y que, como decía Edgar, ojalá nunca el país vuelva a experimentar este tipo de situaciones, a pesar de que, bueno, lamentablemente en el mundo esto se está viendo con mucha frecuencia ahora. Don Edgar, ustedes como periodistas de la época, cuando empezaron a darse los hechos, ¿qué pensaron que estaba ocurriendo? Porque yo me imagino que no les pasaba por la mente que un grupo de jóvenes estuviese haciendo esto. ¿O qué, como periodistas, cómo se vivían las cosas en las salas de redacción? Eran hechos inusuales, Rodolfo, y como tales sorprendían a las autoridades, al gobierno, a la prensa, pero se enmarcaban dentro de esa realidad convulsa y tensa en que estaba Costa Rica inmersa en la realidad de Centroamérica. Coletazos de la violencia centroamericana, de la violencia en Guatemala, de la violencia en El Salvador y por supuesto de la guerra en Nicaragua nos estaban golpeando y nos irradiaban, tenían onda expansiva, eran como secuelas de un terremoto, como secuelas de un gran temblor, como las réplicas que hemos vivido en el fin de semana del temblor de la frontera sur, y de alguna manera se interpretaban, podían ser efectos, pero como decía Paul, eso sorprendió a las autoridades que ni siquiera tenían unidades especializadas en enfrentar este tipo de acciones subversivas. Hay dos acciones que marcan los hechos: 12 de junio de 1981 y 1 de julio. ¿Qué pasa en el primero de esas fechas? La noche del viernes 12 de junio, una patrulla policial sorprende a un Datsun estacionado cerca de La Gallito, de la antigua rotonda de La Gallito, a la entrada de Guadalupe. Sorprende a 4 personas parqueadas en un vehículo y se produce un choque, un enfrentamiento en el cual mueren 3 policías, uno de los supuestos atacantes, que después es identificado como Carlos Enrique, compañero sentimental de esta muchacha de Gallardo, y un taxista. Eso, al fin y al cabo, es interpretado por algunas analistas como un golpe
de profundas dimensiones en la realidad del país, pero a la vez destapó la realidad de aquella organización ante el país. Entiendo que esa noche, y ustedes me corrigen, lo que llama la atención a las autoridades es como que quieren robar un carro o quieren hacer algo para luego cometer un delito en un local comercial cercano. Es correcto. Una particularidad que tuvo este grupo, la familia, ¿verdad? Fue que su forma de financiarse era a través de cometer hechos delictivos, ¿verdad? Hay que recordar que la familia fue entrenada en Libia, esa es la versión que se maneja del entrenamiento, porque la Unión Soviética en aquella época trató de generar grupos de similar naturaleza en todo el mundo, y habían dos grandes centros de entrenamiento. Uno era en la Patricio Lumumba en Moscú, y el otro era en Libia con Gaddafi, ¿verdad? Que ya sabemos como todos que terminó muerto finalmente en medio de una rebelión. Entonces este grupo fue enviado a Libia a ser entrenado en explosivos, en armas de fuego. Después regresaron a Costa Rica. El centro de reclutamiento básicamente fueron las universidades, ¿verdad? Entonces por eso es que también hay cierta nostalgia universitaria de cierta manera por este grupo, ¿verdad? Y cómo funcionó. Y efectivamente, es decir, lo que en principio se parece que originó este enfrentamiento es que ellos estaban a punto de cometer un acto delictivo, fueron sorprendidos por las autoridades y se origina este enfrentamiento. Es decir, era un grupo terrorista, pero que también era un grupo criminal. Se financiaba con actos con robos, correcto, por ejemplo. con robos y con asaltos, lo cual tampoco es muy diferente al panorama que tenemos hoy día. Es decir, los grupos terroristas también se financian con el narcotráfico, con secuestros, con robos, con asaltos, con delitos de toda naturaleza. Ahora bien, entiendo que esa noche, don Edgar, se hace enfrentamiento, sí, mueren 3 policías. Creo que hay una historia, no sé si es un cuento urbano o efectivamente ocurrió, que además de matar a un policía, después le pasan con el carro por encima para asegurarse que murió. Eso es algo que siempre se ha dicho. No sé si es realmente apegado a la verdad. Y también he escuchado que el taxista muere porque en la persecución allá por 5 esquinas de Tibás casi que golpean un taxi, el taxi lo sigue como para reclamar y también lo matan. ¿Es así la persecución? Es parte de los acontecimientos de aquella noche madrugada de viernes a sábado. Eso tomó por sorpresa totalmente al país y lo tomó en fin de semana y causó pues una conmoción total. El grupo, como decía Paul, tenía antecedentes en el exterior, pero algunos de ellos, de sus dirigentes y fundadores, reconocen de que parte de la formación crítica de ellos estuvo en Farabundo Martí de San Salvador. Ahí ellos recibieron adiestramiento. Pero los orígenes de este grupo, según admiten algunos de ellos en entrevistas que han concedido públicamente, se remontan a un movimiento revolucionario del pueblo, MRP, que operó políticamente y en algunos momentos con acciones pues un poco más fuertes en la realidad política del país en los años 70. Aparentemente algunos de los miembros de este grupo se escindieron al ver que el MRP no iba a acciones de más fuerza, más contundencia, más violencia, y es ahí donde nace lo que posteriormente, como bien lo menciona Paul, el denominado Grupo La Familia. Eso que usted menciona, Rodolfo, de las acciones de esa madrugada, de esa noche, la agresión contra una persona en el suelo, que aparentemente le pasa un carro 2 veces. Policías, se decía. Dos veces por encima. Eso es parte de las versiones que se manejaron en aquel momento, en un momento de muchísima confusión sobre lo que acontecía, sobre quiénes eran, quiénes estaban detrás de aquellos acontecimientos, pero que eso se viene a destapar en una operación fulminante por parte de las autoridades en las semanas siguientes y que providencialmente, para ponerlo de alguna manera, liquidó aquella acción en cuestión de 3 meses en el país. Volvamos a los hechos de la madrugada. Como ustedes estaban explicando, se da un enfrentamiento inicial en Guadalupe, me parece que eso es Guadalupe. Correcto. Todavía, ¿verdad? Ahí mueren 3 policías. Ahí es donde se ha manejado siempre, y siempre le he escuchado de niño, que uno de los policías cuando cae, inclusive le pasan por el carro un par de ocasiones, sigue una huida hasta 5 esquinas de Tibás. Entiendo que ahí dejan a un lado de la calle a uno de los delincuentes herido de muerte porque fallece. También matan a un taxista que andaba a persecución. Ahí es donde detienen a Viviana o la detienen posteriormente.
Ella era de esa misma noche, y bueno, yo manejo un poco versiones policiales y de analistas. Edgar maneja un enfoque periodístico también, y quizás se complementa, exactamente, y quizás hasta más detallado, porque él ha entrevistado a algunos de los actores de los hechos. Yo simplemente conozco de referencia lo que pasó, pero sí es muy interesante que Viviana Gallardo fue capturada y ella alegó después en el juicio, y de ahí surge un poco la leyenda de Viviana Gallardo, en el sentido que fue más bien una víctima de lo que pasó, de que ella decía que era solo la conductora del carro. Es decir, ella siempre alegó en el juicio que ella no era parte juicio de los... no, porque yo creo que no llegó a juicio el caso. Exacto. Es decir, ella siempre... En su defensa inicial. Correcto, y en su defensa ella alegó que ella al momento de ser detenida, ella decía que ella no tenía responsabilidad en los crímenes, en los hechos, sino que ella era una simple chofer. Es más, de ahí surge un poco la historia de que ella era una persona inocente, y es un poco lo que tenemos hoy día, ¿verdad? Hay dos versiones de la historia, uno que la coloca como una víctima inocente de todo lo que sucedió del contexto, y otra que la coloca como una terrorista y una criminal. ¿Ella es detenida en esa noche o posteriormente? Ella es detenida esa madrugada. Esa madrugada. Esa madrugada, y es cuando en las horas siguientes los reporteros empezamos a llegar a las fuentes policiales y a encontrarnos con las autoridades totalmente sorprendidas. Pues estamos hablando de una muchacha de 18 años. Correcto. Prácticamente uno diría que adolescente, porque a nuestras edades, alguien de esa edad uno está pensando que debe estar pensando en estudiar, en Correcto. divertirse, y no estar disparando o formando parte de un grupo. Correcto. Y yo me imagino que la sorpresa fue mayúscula en la Costa Rica de 1981, don Edgar, cuando usted tiene que reportar de 4 muertos en una serie de enfrentamientos, en un mismo hecho, noche y madrugada, y en la que hay detenida una persona de 18 años, una muchachita. Sí, y lo más preocupante que en aquel momento las autoridades empezaban a descubrir que se trataba de una organización extendida. Al final vinieron a descubrir al menos 15 células integradas por unas 4 o 5 personas que operaban de una manera muy secreta. Poli, usted desde el punto de vista policial investigativo puede explicar mejor esto, muy compartimentalizado. Correcto. No se conocían entre ellos, entonces hacía mucho más difícil la investigación y la persecución. Repito, Rodolfo y Paul, para aquel momento, para quienes cubrimos periodísticamente aquellos acontecimientos, lo que vino luego fue un contexto de mucha mayor tensión por la persecución intensa que desataron las autoridades para tratar de ubicar a la mayor cantidad de gente posible en aquel momento. Lo lograron, no sin generar pues todos los incidentes y las reclamaciones que se han dado con posterioridad. Sí, ella no fue a juicio, ella fue detenida, permaneció detenida. Ahorita vamos a contar qué pasó con ella específicamente, pero sí, ella estuvo detenida, y al mismo tiempo se hacían investigaciones que permitieron arrestar a más personas. Ese es el punto. Correcto. En un lapso de semanas o un par de meses, ¿entiendes? Sí, en las semanas inmediatas las acciones de la policía y de este grupo especializado que se organizó realmente sobre la marcha y que respondió con una efectividad absoluta frente a lo que se estaba presentando, la organización fue golpeada fuertemente por las organizaciones policiales del país, por las instituciones, particularmente por el OIJ. A mí me queda la impresión de que los golpes que ellos recibieron a partir del incidente de la muerte de los 3 policías, de la muerte de uno de sus miembros dirigentes, de la muerte del taxista, que fue como algunos lo consideran como a la vez un golpe de efecto, pero un golpe mortal para la organización al quedar destapada, revelada. Y cuando estaban en la etapa incipiente, me parece, porque si bien se estaba conformando, pues estaban dando posibles sus primeros pasos a partir de lo que ustedes están narrando. ¿Qué tenemos que entender por terrorismo? Porque alguien va a decir, no, es que el terrorismo solo cuando uno pone una bomba en París o en una mezquita. ¿Qué es terrorismo y si se puede hablar de terrorismo en este caso? Bien, una de las cosas más difíciles de definir desde el punto de vista de seguridad, de política, es qué es el concepto de terrorismo, ¿verdad? Hay muchísima literatura, hay muchísimos libros sobre temas de terrorismo y realmente ha sido bastante difícil.
inclusive muchísimas organizaciones y muchísimos, existen convenciones internacionales sobre terrorismo que han tenido mucha dificultad siquiera para llegar de acuerdo a quién que es un terrorista y que no, ¿verdad? Recordemos la famosa frase a raíz del tema de Ronald Reagan, el que para uno es un terrorista, para otro es un luchador por la libertad, ¿verdad? Entonces hay todo un debate alrededor de esto. Pero digamos que en forma genérica, definir el terrorismo básicamente tiene los siguientes elementos. Son actos de violencia con una finalidad política que se dirigen para efectos de cambiar un régimen o algún tipo de actitud política y que afectan a personas civiles. Eso nos permite un poco de forma muy rápida hacer la diferenciación, digamos, con una guerrilla. Es decir, una guerrilla lo que intenta es tomar el poder. Un grupo terrorista no necesariamente quiere tomar el poder, quiere generar cambios en el poder, pero una guerrilla quiere cambiar el gobierno y nos diferencia del crimen organizado. El crimen organizado lo que pretende es un afán de lucro, aunque hay actos de violencia, pero el crimen organizado lo que pretende es ganar. En cambio, los grupos terroristas lo que quieren es hacer cambios políticos que a su criterio mejorarían algún tipo de sociedad. Perdón, y nada más una cosa muy rápida ahí. Hay un autor que tiene un libro que se llama Inside Terrorists, un autor norteamericano, que dice algo que me parece importante a raíz del programa, y es lo siguiente: lo único que todos los expertos en seguridad están de acuerdo a partir del terrorismo es que es algo malo. Fuera de eso, nadie está de acuerdo en todo lo demás. Y básicamente no es un fin en sí mismo. Es correcto. El terrorismo es un método. ¿Okay? Es un método. Eso también está en ese libro, por ejemplo, Inside Terrorists. Lo que dice es que el terrorismo es un método que precisamente por esa razón puede ser utilizado por un gobierno, puede ser utilizado por una guerrilla, puede ser utilizado por un grupo de crimen organizado, etcétera. Entonces, el terrorismo, más que un fenómeno que uno pudiera definir de forma muy compacta, es más bien un método de acción de cualquier grupo que quiera algún objetivo. Don Edgar, usted no habló con Viviana, me parece, ¿verdad que no? No, la vimos en los pasillos policiales en aquel momento, porque en algún momento la sacaron a algún trámite, en aquellas primeras horas de la detención, lunes y todas las semanas, en algunos momentos ella caminó por esos pasillos y la pudimos ver, incluso ella es captada en algún momento, en alguna imagen periodística de aquel entonces, y a uno le queda en la retentiva, digamos, de la presencia de algunos de los detenidos caminando, siendo llevados a algunos de los trámites, pero hasta ahí. No parecían jamás delincuentes. Bueno, es que estamos hablando de jóvenes recién salidos de colegios o vinculados a universidades de otro perfil al que uno estaba acostumbrado en la cobertura periodística en aquel entonces. Pero la organización había, según lo confiesan algunos de sus fundadores y dirigentes, tenía el objetivo de lanzar una guerra popular prolongada, que era la propuesta más agresiva de la guerrilla salvadoreña aquí en Costa Rica en ese momento, y hacia eso, y con esos incidentes, con esos golpes, fue que se enfrentó de pronto el país con esta respuesta tan contundente que vino luego del organismo de investigación judicial y que fulminó a esta organización en cuestión de 3 meses. Yo creo que una de las razones por las cuales el caso de Viviana Gallardo es un caso que siempre estará en el análisis político y actualidad de Costa Rica es precisamente las fotografías. Es decir, cuando uno ve las fotografías de Viviana Gallardo y uno ve esa inocencia, por así decirlo, esa pureza, esa ingenuidad, etcétera, lo primero que uno dice, no, esta muchacha no puede ser ni una terrorista ni una criminal, ¿verdad? Y yo creo que eso es lo que más ha impactado, creo yo, a pesar de los años que han pasado, en el concepto que la gente tiene de Viviana Gallardo, ¿verdad? Es decir, ella se ha convertido en una leyenda de los grupos izquierdistas, no solamente Costa Rica, sino a nivel mundial, una mártir de una lucha, ¿verdad? Y creo que mucho ha sido reforzado por las fotografías que se han revelado de ella, porque uno dice, es una jovencita menudita, inocente, buena persona. Aparentemente las fotografías revelan un poco esa imagen, y por eso es que la imagen perdura, es decir, se ha convertido casi que un ícono popular. Les vamos a hacer algo, señores. Tenemos en línea telefónica a una persona que habló con Viviana Gallardo mientras estuvo detenida en las celdas del OIJ, interactuó con ella. Voy a saludar de inmediato a Yanori Cibaja. Yanori trabajó durante muchos años en el organismo de investigación judicial. Creo que, según yo en algún momento he conversado con ella, porque ahora es compañera nuestra aquí en Televisora de Costa Rica, me parece que era en ese entonces de una edad muy parecida a la de Viviana Gallardo. Entonces como que en algún momento se le encomendó tratar de establecer relación con ella por parte de las autoridades. Pero primero que todo, Yanori, muy buenos días, muchas gracias por atender nuestra llamada.
Gracias, buenos días, Rodolfo, a usted, a los señores entrevistados y a los oyentes de Teletica Radio y 7 Días Radio. Yanori, cuéntenos cómo fue eso. Usted estaba trabajando en el OIJ en ese entonces, o en el Poder Judicial, y tiene contacto con Viviana Gallardo. Sí, yo estaba, ya era una muchachita muy joven en ese tiempo, también acababa de salir de colegio y estaba haciendo práctica, y a ellos les encontraron unas libretas como con unos símbolos o jeroglíficos, en fin, y yo había estudiado, secretariado, y nos daban taquigrafía. Entonces nos llevaron a una compañera y a mí como para tratar de ver si entendíamos algo de lo que ellos escribían en esas libretas. La veíamos, como dice el señor, la veíamos ahí en los pasillos, la llevaban a entrevistar y en fin a las oficinas del OIJ. Y la veía en las noches, en las tardes noches, cuando estaban con los agentes judiciales. Igual me pareció una muchacha, culta, sencilla, era una muchacha bajita, nos llamaba la atención que siempre andaba, ¿verdad?, como en jeans, en una blusita camisera oscura normalmente. Y el último día, o el día antes, que no sabíamos que el día siguiente la iban a pasar a las celdas, o la iban a trasladar, en la noche los compañeros me decían, o en la tarde-noche la tenían ahí con las familias, inclusive con la otra muchacha, creo que era que se llamaba Magali, que estaba embarazada, la tenían ahí y nos llamó la atención que estaba como con una enagüita larga, como unas sandalillas, y los compañeros nos decían, bueno, cuando pasábamos, porque nosotros pasábamos a otras oficinas, al baño, en fin, y ella muy atenta sonreía y saludaba, y uno pasaba, buenos días, buenas noches, ¿verdad? No era la muchacha como fea, terrorista, o sea, ella daba otra impresión. Los compañeros me dijeron que pasáramos y la saludáramos y entabláramos alguna conversación a ver si ella decía algo, en fin. Pasé yo y la saludé y le comenté, ay, qué linda enagua que anda, y me dice, ay, muchas gracias, sí, mira, como casual, como que yo nunca ando así, y las sandalias, y hablamos, hoy no me acuerdo qué exactamente, pero sí entablamos alguna conversación como del tiempo y del día, y en fin, cuestiones nada que ver con todo lo que estaba pasando. O sea, como ganándose la confianza en alguna medida. Exacto, como diciéndole para ver si ella me hablaba tal y como le hablaba a la familia, o en fin, la muchacha muy atenta, hablantina inclusive, sí, como reservada, como en ella, ¿verdad? Pero sí atenta. Le pregunté en alguna oportunidad, no, tampoco entablamos media hora conversación, ¿verdad? Fue un momentito y le dije, usted tan jovencita y tan bonita, ¿verdad? Como aquella chiquita que más bien parecía como un chiquillo, pelito corto, ¿por qué se mete en estas cosas? O sea, ¿por qué llegó a esto? Los compañeros dicen que usted que es una muchacha culta, sencilla pero culta y que se veía bien, ¿verdad? Inmediatamente ella cambió, inclusive su mirada, el rostro, digamos, se puso como seria, como dura, como se quedó viendo fijo como al suelo y no más. Ni siquiera me volvió a ver, ni me dijo sí, ni me dijo no, ni nada. Fueron segundos que inclusive a mí me impactó y como me asustó porque yo también tenía la edad de ella. Entonces me pareció como muy extraño ella de ser tan atenta y tan culta y hablando bien, de un pronto a otro se transformó. Y es parte, supongo, que de toda la organización y todo lo que conllevaba, a lo que la llevó a ella a esta organización. Yanori, ¿en algún momento ella, durante el tiempo que usted estuvo ahí viéndola, o esos días, usted la vio, digamos, asustada, o se quebró llorando, o actuaba con naturalidad? Con naturalidad. Nunca la vi ni como asustada, ni hablando como, ¿verdad? El único momento que yo la vi así rara, diferente, fue en ese momento, porque ella hablaba con su familia bien, ella inclusive era como risueña, era una muchachita, ya le digo, chiquitita, pelito corto, como una chiquita, uno ve una muchachita de esas y uno nunca se imagina, ella nunca se mostró asustada, indiferente, nunca mostró nada,
se mostraba así solamente cuando llegaban los compañeros o cuando uno se le acercaba, digamos, en ese momento, hasta ese momento yo la vi diferente. De lo demás, siempre la vi como una muchachita normal ahí sentadita con su familia. Yanori, muchísimas gracias Con mucho gusto. por contarnos esa parte, que tal vez, porque aquí estamos algunas personas que, ya sea como don Edgar, que cubrió periodísticamente la historia, como don Paul, que ha estudiado el tema y particularmente también en el caso de Costa Rica, y yo que pues, no la conocí evidentemente, era muy chiquillo. Por lo menos usted nos está dando una perspectiva distinta de alguien que tuvo contacto en los últimos días de Viviana Gallardo, porque ella muere poco después, un par de días después de que habla con usted, me parece. Al día siguiente, nosotros no sabíamos que al día siguiente la iban a trasladar a la celda. Al día siguiente nos dimos cuenta que la habían trasladado y que pasó lo que pasó, pero sí, ese fue el último día que estuvo ahí. Muchas gracias, Yanori. Con mucho gusto, Rob. Bien, nuestra compañera aquí en Teletica nos está contando esta parte que ustedes acaban de escuchar. Nuestros invitados de hoy, don Paul Chávez, quien es un estudioso, un analista en el tema de seguridad y también del tema del terrorismo. Ustedes escucharon ahora de él la explicación técnica de qué tenemos que entender cuando se habla de terrorismo. Estamos poniendo en contexto el caso de Viviana Gallardo, estamos narrando cronológicamente lo que ocurre. También nuestro otro invitado es Edgar Fonseca, durante muchos años periodista en el diario La Nación, director del periódico Al Día. En ese entonces era reportero de sucesos en La Nación. Ahora tiene su propia página, su propio medio de comunicación. Puro periodismo, ¿verdad, don Edgar? .com. Puroperiodismo.com. Ahí hace más que todo análisis de realidad nacional e internacional, he visto. Un sitio informativo. Muy bien. Con estos dos invitados estamos analizando el tema de Viviana Gallardo. Acabamos de escuchar hace unos minutos a nuestra compañera Yanori, que narró lo que serían los últimos días, o cómo se comportó y cómo vivió los últimos días Viviana Gallardo, porque un día de tantos, después de estar detenida, la trasladan a otro punto de detención. Don Edgar, ¿qué fue lo que pasó? El país se ve sorprendido por acciones terroristas inusuales para aquella época. Y tampoco hay ni grupos organizados para enfrentarlos, ni infraestructura especial para atenderlos. Entonces, como les cuento, pasan hechos tan peculiares como en Costa Rica, que en un pasillo policial uno se encontrara con algunos de aquellos detenidos. Formaba parte de las andanzas de aquel momento, de las vivencias. Uno de los fundadores de la organización admite posteriormente de que no solo incurrieron en un error de visión política al querer enrumbar al país en aquel momento, aquella situación de terrorismo, sino incurrieron en una torpeza con aquellas acciones, torpeza que llevó a la trágica muerte de esta muchacha en aquel momento del 1 de julio de 1981, en la madrugada, en la que se llamaba la primera comisaría, una celda de la primera comisaría que estaba a la par de la entonces desaparecida penitenciaría de Costa Rica. ¿Qué fue lo que pasa ahí? Bueno, ellas son llevadas, 3 de ellas son llevadas. Vean ustedes las condiciones tan anormales en que se está dando la atención, que son probablemente en el organismo ya no tenían razón para tenerlas detenidas por más tiempo ahí y necesitaban movilizarlas a alguna prisión de cierta seguridad, alguna unidad de cierta seguridad, pero se les llevó finalmente a un calabozo en donde estaban detenidas y en donde un agente policial, el cabo Bolaños, llega y en un acto totalmente inesperado, llega y introduce la boca de una ametralladora y empieza a disparar, particularmente contra esta muchacha Gallardo. O sea, la mata un policía que estaba destacado en esa delegación. El cabo Bolaños, que posteriormente es detenido en ese momento porque eso se produce en una unidad policial. Él introduce el arma dentro de la celda, celdas pequeñísimas en la vieja primera comisaría de Costa Rica, y ahí están detenidas otras 2 miembros de la organización que milagrosamente sobreviven a aquella acción en aquel momento. Porque iba dirigida el ataque contra la propia Viviana, me parece, que era el blanco específico. Inicialmente él justificó la acción como un acto de ira incontenible
al ver que allí estaba detenida la persona a la que se le atribuía el enfrentamiento en el que habían muerto semanas antes 3 compañeros policías. Esa fue la justificación. Vamos a escuchar a continuación 2 audios, 2 extractos de un reportaje de 7 días que analizó hace algunos años este tema. Primero vamos a escuchar a una de las policías que estaba trabajando en ese centro de detención, que le iba a dar el café a Viviana Gallardo. Le ofrece el café y cuando se disponía a darle, llega el cabo Bolaños y le dispara con una ametralladora. Escuchemos entonces primero la declaración de esta ex policía que estaba en ese momento en que mataron a Viviana Gallardo. Escuchemos. Gallardo, le digo, ¿usted va a tomar café? Y me dice, sí, y se arrimó. Entonces ella agarró el vaso, yo le vacié el café, y en el momento que el muchacho estaba enfrente mío, el cocinero, el jefe, o no sé quién será, porque no los conozco casi a ninguno de ellos, estoy agarrando así el pan, cuando sentí un empujonazo aquí en el hombro, y este muchacho, el cabo Bolaños, empezó a vomitar plomo, como dicen, ¿verdad? Vomitar Gallardo, plomo, le digo, así lo explica ella cuando el cabo Bolaños mata a Viviana Gallardo. Poco después la prensa habla con el cabo Bolaños y él se refiere muy brevemente a lo que lo motivó a cometer este crimen. Escuchemos entonces lo que dijo el cabo Bolaños. Ya dijo, Viviana, toma el café. Recordé lo de los compañeros y la ametrallé. Para mí únicamente era Viviana porque ella había matado a los compañeros. Lo mismo que dijo don Edgar. Él aseguró en ese momento que lo que lo llevó a matarla era la venganza y la ira que tenía por estar vinculada, se creía, con la muerte de los policías. Luego surge, Rodolfo, la que es la versión oscura de que él recibió mandato de alguna manera, de alguna autoridad superior para ejecutar aquella acción, lo cual nunca fue probado. Él fue sentenciado exclusivamente como único responsable por el Tribunal Superior Primero Penal de San José, como único responsable de aquella acción. Fue condenado a casi 24 años de prisión, reducidos a 18 años, y finalmente él sale con una libertad condicional en la última etapa de su sentencia. Nunca se probó alguna relación adicional de él. O sea, que lo mandaran a matarla, ¿no? Esa versión, pero Paul puede tener una versión. Pero ahí también, y creo que quizás tengamos que hacer un segundo programa por un elemento que voy a poner sobre la mesa. Se acaba de publicar un libro, no menos de hace quizá un mes. El libro está fresco, no lo he leído, aunque sí sé que ya se publicó. Fui a la feria del libro y no lo pude conseguir, lo acaba de sacar la UNED, que se llama Si me meten ahí me van a matar. O sea, el libro, lo que he podido saber, porque no lo he leído, y quizá cuando lo tengamos podamos hacer un nuevo análisis de lo que dice el libro, porque el libro aparentemente lo que revela es que ya Viviana Gallardo había sido advertida de que le iban a matar. Entonces, esto es un nuevo elemento, si así fuera, lo que aporta este libro con este título, que analiza también los hechos de la familia. Es un libro que publica la UNED hace unos pocos días, de don Iván Molina, que es un conocido historiador que ha traído muy interesante libro sobre, y ha revelado cosas nuevas de la historia de Costa Rica. Pues lo que el libro sugiere es que ya ella, digamos, estaba sentenciada, de que donde le iban a mandar a matar, y que el cabo Bolaño fue un elemento simplemente ejecutor de esa orden superior, que no sabemos, como muchas cosas en Costa Rica, ¿verdad? Escuchamos hablar de la autoridad política superior y otras cosas por ahí que no sabemos al final quiénes son. Y eso me parece que podría ser algún indicativo de que este crimen se cometió de esta manera. Yo creo, analizando la experiencia en otros países, digamos, de que sí pudo haber, porque también esta época era una época que se llamó también de las muertes extrañas, es decir, hubo una época en que hubo muertes por razones políticas y otras más por ahí, de las cuales ya todos hemos oído hablar. Entonces, para mí tiene sentido, es decir, para mí tiene sentido creer, y no es que yo crea en conspiraciones, pero sí tiene sentido creer que el acto... le da un grado de validez yo creo que sí, me parece que el cabo Bolaño no actuó solo, me parece que él posiblemente
ejecutó órdenes superiores, lo cual se refuerza con dos elementos que hay que tener en cuenta, y esto Edgar, que periodísticamente investigó más esto, y si digo algo incorrecto, es una versión que manejo, él lo podrá corregir o lo podrá corroborar. Se dice que después de que se cometió el crimen, otros policías de la unidad policial limpiaron evidencias, recogieron casquillos y alteraron la escena, etcétera, y no fueron el cabo Bolaños. Es decir, hay un elemento de que no fue uno, digamos. Yo me acuerdo del caso de la famosa película de JFK de Oliver Stone, donde él se apunta a la teoría de que difícilmente Oswald cometió este crimen solo, si después hay otros elementos ahí que apoyaron que el crimen no se resolviera. Pues me parece que el caso de Viviana Gallardo tiene también ese tipo de elementos. Es decir, ella queda sola. Es decir, en una unidad policial es muy difícil que una persona esté totalmente aislada y que un policía llegue y la pueda matar sobre seguro, así se le llama policialmente. En una unidad policial hay 4 o 5 policías dando recorridos, etcétera. Entonces, él queda solo y la logra ejecutar, y esto me parece que es muy extraño. Es decir, desde el punto de vista policial no creo que sea cierto. La remoción de evidencias, y finalmente este libro, repito, que ojalá quizá lo podamos conseguir y lo podamos analizar quizá en un programa futuro, ¿verdad? Aporta un elemento interesante de que supuestamente hay una persona, un testigo o alguien que hizo una manifestación de que Viviana Gallardo le dijo, si me meten ahí, y por eso el libro se llama así, si me meten ahí me van a matar. ¿Qué piensa, don Edgar? Yo creo que esto es parte de las versiones que trascendieron posteriormente, nunca probadas, alrededor de lo que pasó aquella madrugada del 1 de julio de 1981 en la primera comisaría con esta joven. A mí me parece, en perspectiva, Rodolfo y Paul, que ella es víctima de sus circunstancias, de la decisión que tomó en aquel momento de integrarse a esta organización armada con los propósitos que ellos buscaban, y que finalmente deriva en su captura en medio de una acción violenta, violentísima en las calles de la capital, que genera tensión y conmoción, y que es reconocida y admitida por los fundadores de la organización años después como un error de visión política, de tratar de meter al país en aquella vorágine de violencia que golpeaba a Centroamérica en aquel momento, y que uno de ellos admite como una torpeza. Y hay alguien cercano a ella que escribe que ella fue víctima de una imprudencia y de una trampa. Y la trampa era evidente al haberse involucrado en aquellas acciones que finalmente derivaron en una respuesta bastante fuerte, muy fuerte y contundente por parte de las autoridades para desintegrar en aquel momento la organización, para fulminarla en cuestión de semanas, y a los 3 meses prácticamente tenerla liquidada y volver al país a un estado de cierta normalidad, no alejarlo, Paul y Rodolfo, porque de eso no estamos alejados. Posteriormente vivimos acciones de violencia de toda naturaleza, y más reciente las que hemos estado viviendo en medio de la ola de criminalidad del país, pero alejarlo de aquel foco infeccioso de propósitos terroristas que querían cambiar la realidad del país, como eran los propósitos reales que tenía esta organización. Hay dos elementos que me permiten a mí reforzar un poco la idea de que él fue un ejecutor de órdenes superiores. Primero, su sentencia él salió prácticamente 6-7 años después del crimen. Es decir, él tuvo la oportunidad de obtener un beneficio bastante rápido en aquella época, inclusive para los efectos. Y lo segundo es que él, se llevó lo que realmente las razones por las cuales cometió este crimen a la tumba. A mí me parece que todo esto, y uno ve en el contexto de otros países donde ha sucedido cosas similares, hay una protección de algún nivel, de alguna naturaleza económica, política, judicial, que le dicen a un funcionario, mire, mátela y nosotros lo vamos a proteger, nosotros le vamos a ayudar. A mí me parece que quizá esto explica un poco que yo sí creo que ella fue asesinada por una razón política. Vamos a escuchar una última inserción. Es un extracto de una conferencia de prensa que brindó Vilma Camacho, la mamá de Viviana Gallardo. Ella plantea que efectivamente había algo detrás de este crimen. Escuchemos a continuación un extracto entonces con la madre de Viviana Gallardo. Me dijo, Costa Rica no se queda atrás del tratamiento brutal que tanto criticamos a otros países. El día de mi detención, me ataron las manos hacia atrás y luego me golpearon salvajemente los senos, el estómago y el pubis. Si usted, mami, observa la foto que tanto han explotado los medios de comunicación, creo que verá en ella espanto y dolor, que fue lo que experimenté esa noche.
Era Vilma Camacho, la madre de Viviana Gallardo, explicando el contenido de una carta que recibió de su hija, obviamente antes de que muriera, y que ella la cita en esta conferencia de prensa diciendo que fue víctima de tortura, y que en el contexto de lo que ustedes están analizando alimenta también un poco el tema de que alguien pudo haber estado detrás. Pero como bien lo dijo don Edgar, y les voy a dar a los dos un minuto para concluir, es algo que nunca se va a despejar. Empezamos con don Edgar, con su minuto. Permanecerá la incógnita y la versión oscura o la versión negra de qué realmente aconteció. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos conoció este caso, la Corte Interamericana de Derechos Humanos sentenció finalmente y absolvió al Estado costarricense de cualquier responsabilidad en lo que aconteció. No hubo crimen de Estado, sentenció y ratificó la exministra Elizabeth Odio, jueza de la Corte Internacional de Justicia. Pero vuelvo a la frase inicial con que me permitiste participar en el programa de hoy, Rodolfo. Ojalá el país no vuelva nunca a experimentar los momentos de tensión, de conmoción, de tragedia, de dolor, de inestabilidad que se vivieron en aquellos momentos de los años 80-81, particularmente con estas acciones. Yo estoy esperando, como decía, conseguir el libro que mencioné para efecto de ver si arroja elementos nuevos sobre la historia que ya conocemos, pero lo cierto del caso es que esto es uno de los grandes misterios del crimen, ¿verdad? Y siempre tendremos, creo yo, dos versiones de la historia. Por un lado, Viviana Gallardo como una mártir o como una víctima o como una persona inocente de todo lo que se dijo que ella cometió, y por otro lado, la otra versión de la delincuente, terrorista y una persona que digamos murió en circunstancias trágicas, pero era parte también de un esquema de violencia. En fin, cada uno tendrá su propia visión de esta persona, ¿verdad? Y pues habrá que ver si algún día se logra aclarar mejor, quizá va a ser uno de los grandes misterios que nunca se aclaró, como Jack el Destripador, como JFK, etcétera. Es decir, la historia del mundo está llena de misterios que nunca se aclararon. Les agradezco a ambos que nos acompañaran en esta edición más de Historias del Crimen aquí en 7 Días Radio. De verdad es un gusto tenerlos por acá. Ojalá que no sea la última vez. Historia del Crimen en 7 Días Radio.